Amén. Mateo capítulo 6 verso 16 dice: y cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como hacen los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Pueden tomar asiento. Aleluya. En dos prédicas anteriores comenzamos a hablar sobre las disciplinas espirituales. Y en pocas palabras hablamos de la necesidad de establecer las disciplinas espirituales como normas en nuestra vida. Debemos preocuparnos por desarrollar sistemáticamente el hábito, la costumbre de sacar el tiempo para buscar de Dios, para orar, para ejercitarnos en esas actividades que la palabra de Dios nos recomienda. Presentamos a la luz de los primeros versos de Mateo capítulo 6 las recomendaciones de Cristo para definir la oración a partir de lo que no es. Y presentamos 5 elementos o partes que podríamos establecer como estructura para ejercitarnos en esa primera disciplina que señalamos, que es la oración. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero reflexionar con ustedes sobre otra de las disciplinas espirituales importantísimas, como es el ayuno. Mucha gente oye hablar del ayuno. La gente tiene las más variadas ideas sobre el ayuno. Es más, hasta los satanistas hablan de ayuno. Hoy queremos, con la ayuda del Espíritu Santo, definir el ayuno y su vigencia como una disciplina espiritual fundamental para el cristiano del siglo XXI. Y tengo la fe de que muchos que no se están ejercitando despierten del letargo espiritual, y que lo que hablemos provoque un despertar que los lleve a apasionarse por Dios y ser gente de oración y de ayuno. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser gente de oración y ayuno? Eso es bueno, pero no es fácil. Eso es bonito, pero el 98% de los cristianos no tiene una buena disciplina espiritual, no practica adecuadamente las disciplinas espirituales. Leí una vez un estudio de Pew Research, una empresa que hace muchas encuestas sobre temas cristianos y religiosos en los Estados Unidos. Debe ser de hace unos 8 años, y decía que el 90% de los cristianos ora 10 minutos o menos diariamente, incluyendo pastores y ministros que tienen que trabajar con las necesidades espirituales de la gente. De acuerdo a ese estudio, 9 de cada 10 personas eran gente que le daban saludos al Señor. Hello, Father. Hola, Señor. Lo que te dije ayer, eso. Y siguen su vida en su agitado curso, como decían las narrativas de Rodriguito. Muchos de esa gente que oraban tampoco
ahí se le contaba las horas por la comida, por el desayuno y un WhatsApp que le mandan al Señor en nota de voz para no tener pesadillas al dormir. Y eso es triste, pero eso refleja la poca importancia que se le da, aún a los cristianos le dan poca importancia a las disciplinas espirituales. Yo creo que el modelo de Cristo al cual hicimos referencia en las dos prédicas anteriores nos confronta, porque cada vez que usted está leyendo los evangelios, ve la vida y el ministerio de Cristo, constantemente ve en la vida de Cristo haciendo un break, haciendo una parte, deteniéndose en la dinámica diaria para sacar tiempo para orar y para intimar con Dios. Y si nos vamos a los principios de los evangelios, Lucas 4 y Mateo capítulo 4, vamos a encontrar que antes de Cristo explosionar o darse a conocer en grande en su ministerio, comenzó con un ayunito de 40 días y 40 noches. Alaba. Vamos a definir en primer lugar el ayuno. Se traduce como ayuno una palabra griega que se diría en español más o menos así, nesteía. Y a la luz de la Biblia significa, y de todo lo que traduce esta palabra, abstención voluntaria, principalmente de alimentos, pero que también puede ser de actividades normales, placenteras, como el recreo, el sueño o actividad normal que traiga algún bienestar a la vida de nosotros. El propósito general del ayuno a la luz de la Biblia es apartarse para tener comunión con Dios mediante la oración, identificar la voluntad de Dios y buscarlo con tal intensidad para que la voluntad de Dios se establezca en nuestra vida, comenzando con el dominio de los deseos de la carne. Y quizás en una próxima entrega voy a hablar de todo lo que encontramos en la Biblia, de las razones por las que se ayunó en la Biblia, que son muchísimas. Yo conté más de 10. Más de 10. Pero en términos generales, el propósito del ayuno a la luz de la Biblia es apartarse para tener comunión con Dios mediante la oración. No puede haber ayuno sin oración. Mucha gente deja de comer, se abstiene de alimentos, pero eso es dieta o pasada de hambre, si no incluye la consagración, la meditación, la oración, la búsqueda de Dios. Y esto es importante reiterárselo a la gente. Un día yo me encuentro con un mecánico, fui a que me chequeara, no sé si era para que me cambiara la batería del vehículo o algo parecido, y me dice: yo estoy ayunando, varón. Digo yo, con ese alicate y esa llave está duro. Digo, ¿y qué tú has hecho para consagrarte a Dios? ¿Oraste esta mañana? ¿Tuviste un tiempo con el Señor? No. Yo no tuve tiempo, yo salí corriendo para acá, para el trabajo, pero estoy ayuno, no me bebí ni el café. Digo, tú lo que le estás dando terapia al estómago y a las tripas, pero tú no has tenido intimidad con Dios, por lo tanto, le falta un elemento fundamental a esa actividad que estás haciendo. La gente tiene que tener en cuenta que el ayuno debe tener propósito espiritual, debe tener un enfoque espiritual. Es imperiosa la necesidad de que nosotros estemos conectados y pretendamos o tengamos el propósito
de tener comunión con Dios, de identificar la voluntad de Dios, de buscar a Dios con tal intensidad para que nuestro espíritu domine sobre nuestra carne. Eso debe procurar el ayuno. En términos prácticos, esto significa que el ayuno debe ser un tiempo de consagración a Dios, una búsqueda intencional de comunión íntima con Dios. Intencional. Voy a ayunar y lo hago porque quiero intimidad con Dios. Quiero consagrarme para Dios. Quiero doblegar los deseos de esta carne irredenta. El ayuno, a la luz de la Biblia, busca acercamiento con el Señor, fortalecimiento espiritual y dominio de los deseos pecaminosos en términos generales. La pregunta que voy a hacer sería innecesaria, pero para orientar a muchos tengo que plantearla. Mucha gente se pregunta, ¿es importante el ayuno para los cristianos? ¿Deben los cristianos ayunar? Yo te respondería de la siguiente manera. El ayuno en la Biblia lo encontramos desde el tiempo de Moisés, cuando se menciona, por ejemplo, en el día de la expiación, que incluía 24 horas de ayuno, allá en Levítico capítulo 23, verso 32. Cuando tú estés en tu casa lo puedes buscar. En Zacarías 8:19 encontramos que en el pueblo de Dios habían 4 ayunos anuales que hacía el pueblo judío de manera rutinaria. En Deuteronomio 9:9, Moisés por 40 días, dice la Biblia, que subió al monte a hablar con Dios y no comió ni bebió durante 40 días y 40 noches. Deuteronomio 9:9. Esther, allá en Esther 4:16, convocó al pueblo a ayunar. Josué, en el capítulo 7, versos 6 al 7 del libro que lleva su nombre, lo encontramos convocando al pueblo al ayuno. En tiempo de Esdras, capítulo 8:21, convocando al pueblo al ayuno para que Dios los protegiera. En el Nuevo Testamento, para no seguir con el Viejo Testamento, comenzamos con el caso de Jesús. Mateo 4, verso 2 dice que ayunó 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. No vaya usted a inventar de ahora para ahorita ponerse en un ayuno de ese nivel, porque muchos han quedado locos. Pero Cristo comienza con ese modelo. A todos nos gusta cuando Cristo dice, cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán en mi nombre. Y el ayuno de 40 días. Nos gusta el poder. Vamos a resucitar muertos. Vamos a levantar paralíticos. ¿Y ayunar? ¿Cuántos quisieran ayunar 40 días y 40 noches? ¡Wow! Jesús daba por sentado o por sobreentendido que debíamos ayunar. En la lectura que comenzamos leyendo, ahí usted ve que dice, cuando ayunéis, es decir, Cristo no estaba discutiendo si se iba a ayunar, lo que estaba dando pautas para cuando lo hiciéramos. Aleluya. Más adelante tocaremos el fondo de lo que declara ahí, pero para el Señor, hermanos, era natural que los discípulos ayunaran. Y voy a hacer una pregunta retadora para todos los que están aquí. ¿Cuántos han ayunado en el último año que ha pasado? Yo los felicito. Un aplauso a Cristo por esa gente.
Para Cristo era natural que los discípulos ayunaran y que buscaran ayunar y que los que le escuchaban ayunaran. Alguien que no ayuna, porque siempre hay mucha gente que cuestiona las disciplinas espirituales y se inventan unas interpretaciones rarísimas de la palabra que uno tiene que estar aclarando. Y uno de esos argumentos que usan algunos es que dicen en Mateo 9, 14 al 15, Jesús justifica que sus discípulos no ayunaban. Y es verdad, Jesús dice que sus discípulos no habían ayunado, pero no ayunaban porque estaban en celebración con la presencia de Cristo en la tierra. Pero después tendrían que hacerlo. Mire cómo dice el pasaje. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Usted ve lo importante de leer el pasaje bíblico entero, porque a veces te citan un verso fuera de contexto para convertírtelo en el pretexto de no obedecer el texto. Esa es la realidad. Y usted va a encontrar mucha gente sacando cosas de contexto para justificar no hacer lo que la palabra de Dios dice. Y en las redes sociales eso está de sobra. Por eso yo le digo a los hermanos, tengan cuidado de lo que se alimenta. Si usted se indigesta por estar comiendo basura en las redes sociales, no me pida purgante. Alábalo. En Mateo 6, 16, Jesús, al igual que con la oración, habla de lo que no puede ser el ayuno. Y ayuda a la definición del mismo diciendo lo que no debía ser. Por eso comenzamos leyendo ese pasaje. Dice: y cuando ayunéis, no pongan cara triste, dice esta versión. No pongan cara de muerto como los hipócritas. Ahí comienza el Señor a decir que el ayuno no puede ser una disciplina para llamar la atención de la gente. El Señor está hablando claramente y lo hace como una crítica directa a la imagen del ayuno que proyectaban, enseñaban y modelaban sobre todo los fariseos. Los fariseos, para ellos todo lo de Dios era un show. ¿Usted conoce gente así? Que todo lo de Dios para ellos es un show, para impresionar a la gente. Si se lavaban las manos, di que para estar puro, se le enjuagaban y iban con ella así, al pasito. Y todo el mundo te dice: ¿y qué te pasa? ¿Te dio? ¿Te pasmaste? ¿Estaba planchando? No, me lavé las manos para estar puro. Y cuando ayunaban, ponían una cara de muerto en vida, lánguido, no se empolvaban, se desgrañaban, no, quizás no se lavaban la cara bien, no se afeitaban. ¿Y qué te pasa a ti, muchacho? Estoy ayunando. Porque la gente usa esos estereotipos para impresionar. Porque el problema del ser humano es que quiere estar impresionando de que es mejor que los otros y que está más pegado de Dios que los demás. Y Cristo frontalmente le entra a esto. Dice: cuando ayunéis, no sean como los hipócritas que ponen su cara triste para que todo el mundo sepa del sacrificio que hacen. Jesús dice: no buscan agradar a Dios, sino influir o promover su figura delante de los hombres. Va más lejos el Señor y dice: mire lo que dice el Señor. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa.
Pero tú cuando ayunes, lávate la cara. Ponte bonito. Trata de disimular para que nadie vea en ti, en tu aspecto, eso que tú estás haciendo para Dios. En la cultura nuestra se dice que que el huevo que no se cacarea, como que nadie se entera, ¿verdad?, de que la gallina lo puso. Delante del Señor las cosas no funcionan de esa manera, hermanos. Delante de Dios las cosas no funcionan de esa manera. Jesús fue categórico. Dice, esa gente que ayuna de esa manera y que se maneja de esa manera no busca agradar a Dios, sino promoverse ellos. Mucha gente tiene esa mala práctica, buscar aceptación, aprobación de la gente. Recuerdo cuando era pequeño escuchar a los hermanitos de la iglesia hablar de que uno era mejor que otro porque ayunaba y oraba más que todo. Tú ve a Juancito, ese es el más santo de la iglesia, mírale la flaquencia. ¿Y por qué él está tan flaco? Porque él vive ayunando. Recuerdo que yo le dije a uno, pero mira, yo estoy flaco y no ayuno. Pero yo escuchaba las palabras de Jesús son fuertes. Porque declara que esa gente va a buscar el reconocimiento de los seres humanos y eso será lo único que van a lograr. El que ayuna para impresionar a la gente, lo único que logrará con el ayuno es que la gente sepa que ayuna. No va a pasar más nada. No va a pasar más nada. La recomendación de Jesús es: esfuérzate para que nadie se entere. No te preocupes de que la gente se entere. Y le dice más, dice algo que nosotros deberíamos tomar en consideración cuando pensamos en esto. Dice, óyeme, tu Padre que está en secreto, viéndote ayunar y en comunión contigo, se convertirá en tu relacionador público de tu ayuno. Porque Él, tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará y todo el mundo va a ser testigo de lo que Dios está haciendo en tu vida. Hermano, no promueva, no diga que Dios está contigo. Deja que la gracia de Dios se vea en ti. No le diga a nadie que Dios está contigo. Deja que el mundo testifique de que el poder y la gracia de Dios se muestran a través de tu vida. Eso es muy importante y debemos tenerlo pendiente. Lo segundo que no puede ser el ayuno es una disciplina, una actividad para buscar nuestra conveniencia al margen de la voluntad de Dios. Yo le llamo a eso chantaje espiritual. Hay una cantidad de hermanos, no sé si es por ignorancia o mala costumbre, que dicen, voy a ayunar para que el Señor me responda a los 7 días. Señor, mira, yo voy a dejar de comer, pero tú tienes que responderme a los 7 días. Y son tan bárbaros que se lo dan de receta a otros que tienen necesidades. En Isaías 58 encontramos al pueblo de Dios quejándose con Dios porque no habían recibido lo que deseaban. ¿Usted conoce gente que ha pedido y no ha recibido lo que desea? Habían orado y habían ayunado fervientemente, pero los resultados eran contrarios a sus peticiones. La respuesta de Dios fue categórica porque esa gente en tiempos de Isaías se quejó delante de Dios. Señor, ayunamos. Mire cómo dice el verso 3 del capítulo 58. Y dicen, ¿por qué hemos ayunado, Señor, y tú no lo ves?
¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso de eso? He aquí en el día de vuestro ayuno, dice el Señor como respuesta, ustedes buscan su conveniencia y oprimen a todos sus trabajadores. He aquí ayunan para contienda y riñas y para herir con un puño malvado. Es decir, esa gente ayunaba con todo tipo de propósitos extraños, contrario a la voluntad conocida de Dios. Señor, voy a ayunar para que tú me cambies la jipeta, para que ese hermano que compró una nueva, cuando vea la mía, se muera de envidia. Yo sé que aquí no hay ninguno de esos, ¿verdad? Señor, dame un esposo para que fulana vea que el mío que tú me vas a dar es mejor que el de ella, ese barrigón que no sirve para nada. Yo estoy usando figuras extremas para revelar algo que muy solapadamente hacemos. Yo sé que nadie casi lo hace así como yo lo dije, pero si nos analizamos introspectivamente, nos vamos a dar cuenta que tenemos una técnica contradictoria. Ayunamos y queremos que Dios nos bendiga y le pedimos cosas al Señor y luego nos quejamos porque Dios actuó en uno u otro sentido, pero en medio de esa disciplina espiritual, de esa actividad espiritual, estamos oprimiendo, estamos hablando mentiras, estamos atropellando, estamos haciendo cosas que desagradan a Dios y pretendemos imponerle a Dios nuestras peticiones. Yo sé que mucha gente no quiere oír cosas como esta, pero lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara y es respuesta de Dios a través del profeta Isaías a esta gente que estaba en crisis porque tenían un problema. Ayunaban y oraban y no veían resultados. Pastor, ¿quiere decir que cuando no veo resultados es que yo estoy en pecado? Yo te sugeriría que revise. Tú te haces tu análisis bien claro. O si no, busca un hermano, una hermana de confianza que te puede decir cualquier cosa y tú no te vas a poner guapo. Y dime la verdad. ¿Tú has visto mentira, altivez, vanidad en mí? Soy un abusador. Es fuerte el mensaje. Dios le dice a través del profeta Isaías al pueblo: ustedes dicen, ¿por qué hemos ayunado y no vemos? ¿Por qué hemos humillado y no nos hacen caso? Y el Señor les responde: porque cuando ayunan buscan su conveniencia y oprimen a todos vuestros trabajadores. Ayunan por contienda y riña y para herir con un puño malvado. No ayunéis como hoy para que se oiga en lo alto vuestra voz. Es decir, no ayunen así para que el cielo los escuche. Enderecen ese ayuno para que en el cielo sean escuchados. Dice el verso 5 el Señor en una pregunta retórica: ¿es ese el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? Es decir, ¿es eso lo que yo quiero? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? Hay hermanos que dan receta de silicio por un tubo y 7 llaves. Déjeme decirle, en la Romana yo he hecho un curso de silicio 1, 2, 3 y 4. Porque yo no conocía tanto la gente hablando de que se iba de silicio hasta que llegué a la Romana hace 20 años. Los hermanos tenían eso y no es malo en sí mismo. Hermano, el problema es cuando le damos poder a las cosas que no está consignado en la palabra de Dios. Ese es el problema. Ese es el problema. Y lo tomamos como palabra de Dios. O colocamos las cosas en un nivel como si fuera palabra de Dios.
Llamaréis a esto ayuno y día acepto el Señor. El Señor se está quejando. Ellos hacían el bulto con el cilicio. ¿Y qué era el cilicio? El cilicio era ponerse una ropa de saco, echarse tierra y ceniza en la cabeza en señal de humillación y desprecio por la maldad cometida personalmente o cometida por el pueblo o la nación. Allá en Jonás, cuando el pueblo de Nínive se arrepiente, ¿qué hicieron? Hicieron ayuno y cilicio. ¿Por qué? Porque se sentían despreciables con el mensaje del profeta, se dieron cuenta de su maldad, aceptaron y se humillaron hasta lo sumo. Ahora, en tiempos de Isaías le estaban haciendo un culto al cilicio y Dios le dijo: a mí no me importa que tú te vistas de saco y te eches tierra. Mentiroso, hablador, extorsionador, abusador. Alábalo. Sí, porque hay gente que cree que va a engañar a Dios. Hay gente que piensa que con su actuación va a engañar a Dios. Por eso Jesús habla de hipocresía y dice: cuando ayunéis, no hagan como los hipócritas. ¿Qué son los hipócritas? Gente que simula cosas, gente que actúa, gente que asume un papel que no se corresponde con la verdad que hay en su vida. Oh, yo no sé si el Espíritu Santo le está hablando a alguien en esta hora. Yo tengo que aprender a venir delante de Dios en lo que sea con sinceridad. Venir con sinceridad delante del Señor. Dios no se impresiona con nuestras actuaciones, porque Dios conoce lo que hay adentro del corazón. La gente se impresiona, los líderes de la iglesia se impresionan, los amigos, los vecinos se impresionan, hasta los pastores se impresionan, pero el Espíritu Santo de Dios conoce lo que hay adentro de tu corazón. No hagan como los hipócritas. El ayuno debe ser para conocer el propósito de Dios para nuestra vida y que ese propósito sea de sanar, restaurar, salvar y liberar a todos los que están en necesidad. Mire cómo dice el verso 6. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libre a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es este el ayuno que yo escogí para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los que no tienen hogar? Para que cuando veas al desnudo lo cubra y no te esconda de tu semejante. Si haces ese ayuno, entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. ¡Ay! ¡Aleluya! ¿Qué está diciendo el Señor? Si hacen lo que yo le dije, si ayunan como yo le dije, respirarán liberación, respirarán bendición, impactarán a donde quiera que lleguen, serán de bendición, soltarán las ligaduras de los que están atados, restaurarán vida y el favor y la gracia de Dios les perseguirán. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. El ayuno te convierte en un agente de liberación. La oración y el ayuno es un respaldo para que se desarrolle en ti la presencia de Dios para liberación y salvación de la gente. No es para estar haciendo bulto. No es para estar simulando. Es para que haya gloria de Dios. Miren lo que dice el verso 9 del capítulo 58 de Isaías. Entonces, mire cómo Dios le dice, es una reprensión. Entonces, cuando arreglen, cuando corrijan, entonces invocarás
orarás, pedirás y el Señor responderá. Clamarás y el Señor dirá: heme aquí. Aleluya, aleluya. Yo no sé si hay gente aquí entendiendo. Cuando lo hace correctamente, el cielo se abre para ti. Cuando lo hace correctamente, el favor de Dios está a ti. El poder de Dios va a fluir a través de ti. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Por eso yo le digo a la gente, si las cosas de Dios no están funcionando en ti, hay que revisar. Porque generalmente Dios no lo hace saber, pero somos coco duro. A veces Dios dice: mira, varón, tú tienes esa lengua muy ligera. Pero nosotros decimos: ay, Señor, pero tú sabes que yo nací así desde chiquito. No, es que tú naciste así desde chiquito. Es que si naciste con ella podrida o larga desde chiquito, deja que el Espíritu Santo la corte, la ponga un tamaño normal y la santifique para que tú no sigas haciendo daño. No te justifique, deja que el Espíritu Santo te corrija, te enderece, te transforme, y luego el fruto del Espíritu de Dios en tu vida será evidente para todo el mundo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Entonces se invocará y el Señor responderá, clamará y Él dirá: heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad. Ay, Padre. Y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Será como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brecha. Oh, yo no, si yo fuera tú dijera: aleluya, eso es lo que yo quiero. Te llamarán reparador de brecha. Aquí llegó el bendecido. Aquí llegó el hombre de Dios. Esto se va a arreglar. Aleluya. Yo no sé tú, pero yo quiero ser reparador de brecha. Yo no sé tú, pero yo quiero ser hombre solución. Yo no sé tú, pero yo quiero donde yo llegue, la atmósfera cambie. La gente sienta que la gracia, que el poder, la unción del Espíritu está conmigo. Te llamarán reparador de brecha, restaurador de calles, donde se podrá habitar. Ay, Padre, si tú ayunas como dice el Señor, prepárate, que vas a ser de bendición donde quiera que llegue y todo lo que tú toques. Hay gente que quiere descubrir el secreto para hacerse millonario. Yo no sé si todavía existe ese libro, pero yo recuerdo que muchos años atrás, cuando íbamos a la feria del libro, siempre había un libro. Era chiquito. Yo no vi nunca un muchacho comprando un libro de matemática, de historia, naturales, de geografía. No. Siempre compraban unos libritos. ¿Cómo hacerse millonario en 30 días? Ya no sé si todavía lo siguen vendiendo, pero ahora están los motivadores, ¿verdad? Ahora los famosos coach. Eres grande. Eres maravilloso. Hay una luz en ti. Hay una energía positiva.
se ayuna, ahí sí van a decir que hay poder. No es energía positiva, poder. Poder que transforma, poder que libera, poder que pone en fuga a los demonios, poder que trae sanidad y liberación, poder de Dios. Vas a ser reparador de brecha y de los que arreglan calles donde habitar. Tengo que terminar porque yo quiero predicar corto los martes. Concluyo con lo siguiente. Todo cristiano nacido de nuevo en este tiempo, al igual que aquellos que le sirvieron al Señor en el pasado, tienen el deber de orar y ayunar como parte de sus disciplinas espirituales. Se los voy a repetir para que los nuevos lo escuchen. Nosotros preparamos en el discipulado un curso que se llama Desarrollo Espiritual y fundamentalmente trata estos temas. La gente tiene que saber, el cristiano tiene que saber que si quiere tener salud espiritual y ser exitoso en la vida espiritual y en la material física y de todo, necesita ser un hombre de oración o una mujer de oración y ser alguien que ayuna y se consagra con Dios. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí tienen alguna petición delante del Señor? Déjela arriba para yo ver las manos, de verdad, a ver si hay razones. Muy bien. Quiero felicitar a los que no tienen ninguna, son muy pocos, pero si yo preguntara cuántos de ustedes han ayunado en los últimos meses, probablemente no tenga la misma respuesta. Lo que quiero motivarte es para que no saques el ayuno de tu rutina espiritual. Y yo sé que hoy en día no se puede hablar de rutina porque nadie quiere ser rutinario. Ay, nadie quiere ser. Ay, salte de la rutina. Mire, las rutinas no son malas todas. Mire, esa rutina de desayunar plátano con huevo, de comer arroz, habichuela y carne al mediodía, es una rutina. Esa rutina de acotarse todos los días 1 hora y dormir bien, eso es sanador y reparador de tu salud. Todas las rutinas no son malas. Todo cristiano debe orar y ayunar como parte de sus disciplinas espirituales, porque eso le ayudará a vivir en comunión con Dios. Eso le ayudará a vencer al diablo y las tentaciones y cumplirá con los mandamientos de Dios para sus vidas. Es decir, necesita las disciplinas espirituales. Yo tengo 55 años en este momento, aunque usted me vea joven. Pero cuando yo dejo de caminar y de aplastarme, empiezo a sentir como que hay inseguridad. Pero si camino, puedo hacer así y bajar. Puedo doblar. Y no me duele ni me trae una costilla. Eso es en lo físico. Y más los que levantan pesas y los que hacen algún tipo de acrobacia y todo ese tipo de cosas. Necesitan hacer el ejercicio. ¿Para qué? Para que su cuerpo responda a la demanda de eso que hacen. Es exactamente igual en la vida espiritual. No es lo mismo un hombre o una mujer que ayuna y que ora enfrentar una batalla, sea de salud, sea de económica, sea de un ataque espiritual, sea de lo que sea. No es lo mismo. Va a responder diferente aunque vayan a la misma iglesia. Muy diferente.
Hay muchachos de 40 años, de 30, que no se pueden bajar como yo me bajé. Y a veces hay algunos hermanos que se me han acercado. Pastor, recuerde su edad, no brinque tanto en el púlpito. Si brinco es porque puedo. Porque uno no responde igual. Podemos tener la edad, podemos tener esto, aquello, pero no responde igual porque tú vas a responder de acuerdo a la preparación que hayas tenido. Lo que he venido a decirte de parte del Señor, tienes que incluir esa disciplina que es dura. No te voy a decir que es fácil. No es fácil ayunar. Cuando yo era niño lo he testificado. Yo hasta le tiré piedra a mi casa una vez porque me pusieron a ayunar. Eso sí me dieron una pela. Que empecé a amar el ayuno. Porque los muchachos son así. Pero los muchachos no son los únicos. Nosotros hacemos siempre el ayuno de Daniel al comenzar el año. Y ese es un ayuno light. Yo estoy promoviendo ahora el otro sin dejar de hacer el de Daniel. Y la primera semana de octubre vamos con un ayunito de ejercicio. Aunque sea de 72 horas. Ahora, qué difícil se pone a ayunar. Te dan todas las hambres. Todos los deseos. La gente se pone furiosa. Un hermano una vez me sale con el ayuno de Daniel, no se puede comer carne, ni queso, ni nada de animales, qué sé yo qué. Y viene un hermano y me dice, pastor, estoy haciendo mi ayuno. Mire, me comí un pescadito. Yo dije, el Señor te reprenda. Carnal. Qué difícil se torna ayunar. Siempre hay una dificultad para alcanzar una victoria. Si quieres alcanzar victoria, tendrás que tener batalla. Pero qué bueno es cuando sabemos que de esa batalla vamos a salir vencedores por medio de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. No es opcional, es necesario e importante para nuestra vida espiritual. Una vida cristiana en plena comunión producirá resultados poderosos y positivos para nuestra vida. Termino diciéndole a los amigos que me escuchan, quizás tú eres uno que vives en confusión por cosas incoherentes que ves en la conducta de algún cristiano. Quizás hay amigos que se han desanimado porque alguien le hizo una promesa de algo que Dios haría al margen de lo que dice la palabra de Dios. Hoy te hemos hablado de lo que dice la Biblia sobre el ayuno y el vínculo que tiene eso con la respuesta de Dios para nuestras vidas. Y aunque no hayas entendido, no tengo duda de que el Espíritu Santo de Dios ha dado testimonio a tu espíritu de que hemos hablado la palabra de Dios. En esa condición, el mejor consejo que yo te puedo dar en esta noche es que te arrepientas de tus pecados. Que le entregues tu vida a Cristo Jesús. Amigo, amiga, si estás aquí es porque el Señor te trajo. ¿Y para qué te trajo? Porque Dios quiere que comiences una vida nueva de obediencia a Dios. Hemos hablado de disciplinas que nos fortalecen espiritualmente y que de acuerdo a la Biblia y la experiencia vivida nos capacitan para ser exitosos frente a los grandes problemas de la vida. Yo te digo que si te conviertes ganarás la salvación y la vida eterna. Conviértete a Cristo. Es lo mejor que te puede pasar en esta vida. Que Dios te bendiga. Padre, gracias. Gracias, Señor. Hemos dado lo que pusiste en mi corazón y lo hemos compartido de la mejor manera. Obra en la vida de la gente.
sella esta palabra en el corazón y la mente de todos los que me han escuchado. En el nombre de Jesús vamos a lanzar la red. Trae a aquellos que han de ser salvos. Gracias, Señor.